Hola a todos a los que han estado esperando la segunda parte de mi testimonio, aquí estamos ya. Para los que no me conocen y tal vez están aquí por primera vez, mi nombre es Ulises Prado y voy a contarles mi historia. Es la segunda parte, vayan a buscar la primera parte. Hoy yo no sé cómo qué énfasis darle a esto, pero sí quiero como hablar de lo que es la intervención de Dios en la vida de uno. Ese pasaje que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La intervención de los padres y cómo las oraciones sí funcionan. Había quedado básicamente cuando mi mamá me liberó por primera vez, cuando yo estaba planeando tener sexo con un hombre, yo de 12 años, y mi mamá me liberó, pero quiero ahorita ahondar un poquito más en mi época de colegio. Yo, por decirlo así, mi niñez yo la viví, la primera parte de la niñez la viví en Acosta, después la viví en San Rafael Arriba de Desamparados, después me fui y para Heredia con mi familia a Mercedes Norte. Yo fui a un colegio que se llama Samuel Sáenz Flores, él está en Cujuquí de Heredia. Y yo me acuerdo que yo en mi interior, en mi primer día de colegio, yo decía, yo voy a hacer las cosas bien. Y me acuerdo que para mí, los niños en la escuela andábamos camisas de botones, de esos que se cierran aquí. Todos los niños que andaban en las faldas por fuera eran como rebeldes, siempre había que andar prensados, las faldas por dentro. Y yo me acuerdo que yo en séptimo, el primer día, yo dije, yo voy a ser diferente, yo voy a hacer un cambio en mi vida. Y me acuerdo, y me acuerdo que yo me metí las faldas, pero esa camisa era diferente, era camisa polo. Entonces ahí no estaba mal que usted anduviera las faltas por fuera. Pero te cuento eso para decirte que a mí sí había como una lucha, yo sí quería cambiar. Venía una liberación a mis 12 años en sexto y, y ya en el colegio yo dije, yo voy a hacer las cosas diferentes. Tanto en la escuela como en el colegio yo sufrí bullying. A comparación de otra gente, y no minimizando lo que me pasó, a comparación de otros yo viví un bullying leve, pero que me marcó. Me acuerdo que en la escuela un compañero, que cuando pienso en ese compañero me da un poquito de, ya lo perdoné, pero da cólera, porque era cruel. Me decía, creo que no sé si ustedes han escuchado una serie que se llama, una caricatura que se llama Mazinger Z. Y en esa caricatura había un hombre que tenía mitad cara de mujer, mitad cara de hombre, varón Ashley, algo así. Él me decía así a mí. Al punto que yo le expresé a mi mamá y mami fue a hablar. Me acuerdo que en el colegio yo no jugaba bola, fútbol. Y le voy a decir por qué. Porque yo tenía muchas inseguridades. No era porque no me gustaba. Y no era porque en mi tiempo el niño que no jugaba bola o fútbol era homosexual. Y eso era muy cruel. Y no era por eso. Era por el hecho que yo tenía tanto miedo. Yo recibí mucho rechazo y eh, no tanto de la gente, sino que en mí había como un espíritu de rechazo. Entonces yo sentía que todo el mundo me rechazaba. Tenía muchas dudas. Yo no era, aunque siempre he sido como muy fuerte, porque la crianza que a mí me dieron ha sido una crianza muy fuerte, pero yo no quería jugar bola porque me daba miedo. ¿Qué? No sé. Me acuerdo que las pocas veces que jugué bola lo hacía bien, pero yo prefería no jugar bola. Era miedo, era vergüenza y yo sé que más de uno se está identificando con esto. Y en mi tiempo el que jugaba bola era el hombre más hombre y yo no jugaba. Y había muchos niños que no jugaban bola y siempre eran como los rechazados, el niño afeminado, el que tenía problemas físicos. Y entonces yo estaba dentro de ese grupo. Me acuerdo que desde que yo llegué al colegio, yo quería hacerlo todo bien, pero lo hice todo mal. Me acuerdo que había en los quintos, el último año, los seniors, por decir así, del colegio, le pedían plata a uno, que uno era los pequeños, ¿verdad? Y me acuerdo que yo era matón, agresivo, me pedían plata y yo le gritaba, ¿quién se cree usted? Yo acaso soy su banco y a ellos les daba gracia que un niño tan pequeño fuera tan agresivo. Pero recuerde esto, detrás de una persona muy agresiva hay una persona muy llena de miedo. A la gente reacciona de diferentes maneras del miedo. Mi reacción era agresiva. Y me acuerdo que lo sexual estuvo muy fuerte siempre, solo que a diferencia de la primera parte era como leve. Yo me acuerdo que yo era muy retraído, pero a la misma vez yo me acuerdo, ahorita me estoy acordando de esto, yo a veces me sentaba con compañeros y me acuerdo que yo le inventaba a mis compañeros como experiencias sexuales que yo había tenido, que nunca pasaron. Me fui con una mujer y aquí y allá y yo recuerdo que lo que yo quería ver era verlos a ellos. Sí, porque yo creo que a compañeras nunca les conté. Como que con la mujer a mí me da más miedo. Y yo recuerdo que los demonios me daban esas ideas, entonces yo les inventaba historias
Y yo lo que quería era verlos excitados y ver esa cosa. Si me acuerdo, ahorita se me viene a la memoria, que yo la primera vez que me masturbé fue porque yo escuchaba a mis compañeros que hablaban, la masturbación es esto. Y me acuerdo que había un grupo de compañeros míos. Y es que recuerde esto, yo no es que quiera encasillar toda la perversidad en una sola, pero al final yo creo que eso es lo que el Satanás quiere. Satanás quiere como que ya no haya una estructuración de homosexual, hetero y queer y todo el asunto. Lo que él quiere es una mezcolanza y que todo el mundo haga todo para llegar como a un nivel supremo de perversión sexual. Y me acuerdo que yo me sentaba en la escuela a mis 12 años con unos compañeros y entre nosotros todos nos tocábamos. Quiero decirles algo, y eran los más machitos. Y era una perversión y había una otra compañera que también ella se incluía en el asunto. Yo me acuerdo que la primera experiencia sexual fuerte que yo tuve fue esa, a mis 12 años con mis compañeros. Y era una cosa y era algo que a uno le gustaba mucho y era algo que usted no entendía qué estaba pasando, pero era algo que lo empujaba a usted a hacer esto. Recuérdese en que en medio de todo esto estaba una mamá orando, una mamá, que vieras qué calor que está haciendo hoy, una mamá que clamaba por Dios, a Dios, una mamá que realmente ella se esforzaba por enseñarnos a nosotros lo correcto. Mi mamá nunca ha sido una de esas cristianas que son bochincheras, chismosas. Mi mamá fue una mujer y es una mujer íntegra, y no es porque sea mi mamá. Yo siempre, los que me conocen saben, las cosas que son, son, y las que no son, no son. Y mami siempre fue una mujer, ha sido una mujer muy recta, ¿me entiendes? Mi mamá nadie la compra. Ella se entregó hacia Jesús y mi mamá ha servido al Señor de la mejor manera y no son de esas señoras abnegadas, pero chismosas, delincuentes, usted me entiende, ha sido una persona que ha amado a Dios de verdad y yo tenía esa enseñanza. Entonces eso, quiero decirles esto, en mi casa habían ciertas reglas, ya sigo con la historia, pero en mi casa una regla de conducta y yo no podía sobrepasarla. En mi casa había un control, nosotros no podíamos hacer lo que queríamos. Yo ahora veo las familias cristianas actuales y es una cosa impresionante, los hijos pueden hacer lo que quieran. No hay un control porque los padres no tienen una vida de ejemplo, por ende ellos no pueden exigirle a sus hijos. En mi casa no era así. En mi casa yo nunca escuché malas palabras, yo nunca escuché a mi papá hablar vulgaridades, yo nunca he visto a mis 30 años ver a mi papá seguir una mujer con la mirada y codiciarla, y yo soy muy observador. Yo me hubiera dado cuenta, mi mamá ha sido una mujer recta. En mi casa habían reglas y nosotros no podíamos ser irrespetuosos. Nos criaron de una manera estrictamente correcta. Yo nunca sentí sofoca de la que inventan ahora los jóvenes. Yo me acuerdo que una de las veces, me estoy adelantando temas, pero me acuerdo que una vez que creo que, no sé si fue a mí o a mi hermano que nos encontraron pornografía en el teléfono, mi mamá agarró el teléfono, era un iPhone, no me acuerdo qué iPhone era, y lo reventó contra el piso y ella dijo, en mi casa no va a haber pecado. Y si usted es una persona que se ofendió por eso usted el diablo se lo está llevando con pecado. Porque en este asunto, el pecado mata y te va a arruinar la existencia. Entonces digo todo esto porque aunque yo hacía maldades, en mi casa yo no podía hacerlo. Y agradezco a Dios porque si yo hubiera tenido la libertad para hacer ese montón de inmundicias en mi casa, o tener papás que diríamos en Costa Rica que me los pudiera bailar o me entiende, o jugar con ellos, yo me hubiera perdido. El amor en mis papás por Dios se había fundamentado tanto que ellos preferían, que ellos, el amor estaba sobre nosotros, el amor por Dios estaba sobre nosotros. Primero en la casa se honra a Dios y se agrada a Dios antes que a los hijos. Y eso fue la salvación para nosotros hasta el día de hoy. En el colegio yo entro al punto que yo quiero hacerme popular, entonces una vez, recuerda que yo les había dicho que yo era como muy sexual, entonces habían como elecciones para elegir el presidente del colegio, entonces yo me pongo a bailar ahí, y hago un desorden, una vulgaridad. O sea, la directora tuvo que llegar a parar el lugar y me acuerdo que cuando la directora estaba regañando a todo el auditorio, yo me puse por detrás y yo me puse como a perrearle por detrás. O sea, yo era un irreverente y siendo hijo de una mujer, de una diácono de la iglesia, la profeta de la iglesia. Pero en medio de todo esto, yo sabía que eso estaba mal. Y yo decía, yo no quiero esto. En mi nota no fui un muchacho tonto. No estudiaba mucho, pero como que se me hacía fácil el estudio. Yo empecé a relacionarme con gente problemática. Tuve un amigo que era el que movía la droga en el colegio, pero era extraño. ¿Por qué?
Aunque en mí había maldad, yo no quería hacer la maldad. Me acuerdo que él una vez me dijo, aquí en Costa Rica decimos mae, bueno, yo no digo mae, pero la gente dice mae, es como decir parce, como decir chamo. Me dice, mae, ¿por qué no hacemos un trío, usted y yo y usted, oh my god, hasta ahorita entendí. Me dice, usted, mi hermanillo y yo. Ah, pero es que había una muchacha, entonces no era un trío, ¿verdad? Y recuerdo que esa muchacha fue una muchacha que ella era muy ofrecida. Y me acuerdo que yo iba subiendo, caminábamos como tal vez 1 kilómetro, yo le iba tocando todos los pechos. Abiertamente a mí no me importaba si la gente veía, yo le metía la mano por acá y yo la tocaba. Pero en medio de todo eso, yo sentía que eso no era yo. Y yo me acuerdo que yo me sentía mal y en medio de todo eso yo le decía, adiós Señor, y yo le decía a mi mamá, yo digo a una iglesia, se llama la Iglesia de los Ministerios, ya no existe, esa iglesia el diablo la desbarató, porque se dejaron que la desbaratara. Y en Heredia, estaba en el puro centro, donde está Arenas, si hay alguien aquí, Heredia es diagonal, hay un edificio que se llama Los Víctors, en el primer piso ahí estaba esa iglesia. Y me acuerdo que esa iglesia era una iglesia bonita, pero ahí no se ministraba el Espíritu Santo, ahí no se hablaba de liberación. Y eso es el error más gigantesco. Hay montones de jóvenes que lo que ocupan es una liberada de los demonios que tienen. ¿Saben qué hubiera deseado yo? Tal vez en ese momento me hubieran demoniado, pero ¿saben qué me hubiera servido a mí demasiado? Que a mí me dijeran, Ulises, usted tiene un problema, es así, 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 y es un demonio que te está llevando a esto. Les aseguro, porque yo dentro de mí yo gritaba, yo decía, yo ocupo que alguien me saque de aquí, yo ocupo, es más, que decía yo a mi mamá, mami, ¿por qué no nos busca un pastor de jóvenes que vengan y nos ministren y nos voten? Yo no sabía qué yo estaba diciendo, pero dentro de mí yo había una necesidad que yo decía, yo ocupo salir de esto. Y el problema es que yo estaba sirviendo en ciertas áreas de la iglesia así, con esa inmoralidad sexual. Y quiero decirle que cuando usted sirve con inmoralidad sexual, por eso no es cualquier persona que puede servir, usted ese deseo de inmoralidad sexual se le va a encender por la persona a la que usted le está ayudando. Y usted, en lugar de estar ayudando a la hermana, usted lo que quiere es a la hermana. Y yo me acuerdo que en esa iglesia, ahí muchas cosas estaban mal. No había como rectitud como en el liderazgo. Y me acuerdo que yo le decía, mami, yo ocupo que nosotros nos ministren. Y yo alabo a Dios y bendigo a Dios por mi mamá. Y yo no quiero que usted diga, sí, Luis, usted tuvo a su mamá, yo a quien tengo al Espíritu Santo. Por eso esta historia es para usted. Me acuerdo que yo decía, yo necesito que Dios a mí me toque. Y ahí nunca ministraron liberación. Estos temas nunca se hablaron. ¿Y saben qué es lo peor? Que en la iglesia está así, lleno de gente con estos problemas y peores de los, o sea, y más profundos de lo que usted cree. No piense, la iglesia es un lugar para restaurar y si no se hace lo que se tiene que hacer para restaurar, entonces no se está restaurando. Yo veía el montón de culebras que habían dentro de mis amigos. Yo tenía un primo, con ese primo y yo nos pasábamos tocando y él le pasaba hablando de inmoralidad sexual y en la iglesia. Yo me acuerdo que una vez el baño de la iglesia tenía como una ventana y no sé cómo explicárselos. Pero yo ponía un espejo, no estaba en el colegio, yo estaba niño, yo ponía un espejo, yo me metía en otro cuarto, como que compartían una ventana, era algo extraño. Yo ponía un espejo para ver si el reflejo yo podía ver a la gente que iba al baño en la iglesia. Yo, lleno de demonios, de inmoralidad sexual, al frente de mis pastores y nunca notaron nada. Y si lo notaron, nunca hicieron nada. Eso es otra historia que tengo que contar, experiencias en la iglesia. Pero lo que te quiero decir es, una vez que yo caí en pornografía, mis papás no sé dónde estaban. Yo sé que yo me había quedado solo en la casa, eso casi nunca pasaba. Y me acuerdo que yo llamé a mi pastor y yo le dije, pastor, yo necesito que usted a mí me ayude. Y yo fui hasta la casa de él vivía en San Rafael arriba, en San Rafael de Heredia. Y yo fui, no sé cómo fui, a escondido a mi mamá, a una reunión con él. Yo le confesé todo y él no hizo nada. Después me di cuenta por qué él estaba lleno de inmoralidad sexual. Pero yo le confesé y él no me ayudó. Y eso fue después de mi liberación de los 12 años. Yo a mi mamá no le podía confesar nada de esto jamás. Me acuerdo que cuando yo empecé a probar el licor, las drogas y eso, como que nos pegábamos la fiesta. Eso eran como, yo tenía 15, 16 años. Y me acuerdo ver a mis compañeros dándole licor, yo dándole licor a mis compañeros, emborrachándolas. Mis compañeros metiéndolas a los cuartos, a una prima mía, un compañero se la echaba en el hombro y la tiraba en la cama y yo salía, pero eso uno lo ve un vacilón, porque no está, porque escuche esto, los demonios en mí
se satisfacían de ver lo que ellos hacían. No estaban en el acto como tal, pero ese jugueteo. Yo recuerdo que yo sacaba a mi prima porque el amigo mío se le tiraba encima y en la cama y yo lo quitaba, pero uno muerto de la risa. Y yo sacaba a mi prima. Y así todo el mundo dándose infidelidad, marihuana, alcohol, tabaco. A mí me encantaba el tabaco. Y todo eso iba matándome. Me acuerdo que yo me volví tan duro que una vez hicieron una reunión los profesores porque se dieron cuenta de esas fiestas de nosotros. Y mi mamá fue y yo mentí. Y yo, regio. No, mami, yo no fui. Claro que había ido, yo había emborrachado a las compañeras. Y quiero decirte algo, eso fueron como mis primeras experiencias. Yo nunca fui un tomador, yo nunca fui... Ahora, quiero contarle algo que va a ser muy loco para usted. Tal vez no me lo crea, pero no me importa, porque es mi vida, mi testimonio. Yo soy virgen. Yo nunca tuve relaciones sexuales. Por decir así, yo nunca he tenido relaciones sexuales. La penetración. Eso yo nunca yo llegué a ese punto. Es más, yo nunca estuve en un cuarto desnudo con una persona. Dios a mí me libró. Y quiero decirte esto fue las oraciones de mi mamá, porque aunque en mí había un deseo muy ferviente por eso, pero no se daban las situaciones. Vean al punto como era mi mamá. Una vez yo me saqué como un 32 en un examen de biología. Me río ahora porque es Dios santo. Y me acuerdo que yo iba con un amigo y yo boté el examen, un lote baldío, un lote. Habían unas cosas de zinc y yo lo tiré. Mi mamá iba con mi hermano atrás, yo no me di cuenta. Abrió eso, se dio cuenta, es una señora, me agarró, me voló palo. Y como los días me obligó a ir donde mi compañero y decirle, disculpe el ejemplo que le estoy dando, esto no es de un cristiano. Porque yo decía que yo era cristiano. Y esto y cualquier, a mí no me importa, digamos, si la gente dice, ay, qué mamá más agresiva. Yo le bendigo a Dios por tener una mamá así. Porque ahora que yo estoy bien, yo lo entiendo. Es que así son las cosas. Así es como tiene que ser, tal cual. Ni más ni menos. ¿Sabe por qué? Porque a mi mamá le importaba más el nombre de Cristo que mi nombre. Y yo no podía llegar y torcerme de tal manera que todo el mundo viera. Es más, a mí en el colegio nunca nadie me predicó de Jesús. Yo digo, ¿dónde estaba la gente? Por eso yo hago esto. Porque tal vez usted, esto le está llegando, tal vez si en el tiempo de las redes sociales yo hubiera escuchado esto y yo tal vez hubiera escuchado una voz que me dice, hey, lo que estás viviendo yo lo viví, Jesús me libró de esto. Yo tenía un compañero que él era homosexual, pero él quería buscar de Jesús. Y él tenía unas ganas de buscar de Jesús y me acuerdo que él fue a una iglesia y él me contó, Ulises, porque yo era cristiano, me dice, Ulises, lloré, Dios me tocó y yo no podía decirle nada porque yo era peor que él. Es más, él era más recatado que yo. Y me acuerdo, y muy buen estudiante, y me acuerdo que ya después de eso, yo no lo pude ayudar porque yo no podía ayudarlo. Yo estaba peor, porque yo conocía, estaba peor. Y ya a los años yo me di cuenta que él salió del closet, se tiró, son de esos hombres que se ponen tacones y un desmadre muy grande. Y yo sé que la vida de él debe ser muy horrible, porque ese pecado es un pecado muy horrible que te destruye, te carcome, es un cáncer. Y bueno, o sea, todos mis días era esto, ¿me entiendes? Pornografía full. No había un momento, me acuerdo, y por eso me acuerdo la primera vez, estaban los cafés internet, yo no sé cómo le dicen en su país, esos lugares donde habían computadores y había internet cuando no habían en las casas. Y me acuerdo que yo llegaba ahí y yo trataba de ver porno. Y me acuerdo que yo corría como 2 kilómetros por ir a ver pornografía. Y me acuerdo que cuando se me acababa el dinero yo volvía a correr a mi casa y volvía a correr a ver eso. Por eso yo le digo a la gente, ¿cómo que usted no puede correr por las cosas de Dios? ¿Cómo que usted no puede ayunar? ¿Cómo que usted no puede correr por hacer cosas que a Dios le gustan? Si yo sé que es correr por el pecado, yo sé que ese demonio, y mucha gente me puede decir, Ulises, sí, es que era un demonio que me da fuerza, sí, pero para eso tenemos el Espíritu Santo ahora, para que nos dé la fuerza de salir y hacer cosas inexplicables por Dios, así como hacíamos cosas inexplicables por el pecado. Yo lo hacía. Yo me acuerdo, ay Dios, yo me deterioré tanto, yo comía tanto, por eso quiero decir algo con mucho respeto a aquellas personas que son obesas. La obesidad no está bien. La obesidad es un descontrol y tienes que entenderlo. Algo está generando en ti ese descontrol. Me acuerdo que yo me metí al gimnasio por baja autoestima. Vean, yo nada de lo que yo hacía estaba bien. Me acuerdo que listo, mi papá inventa que nos vengamos para Guanacaste. Guanacaste es una zona costera, limita con Nicaragua, Pacífico Norte.
Y es una zona muy caliente, por eso siempre salgo como sudando mucho. Entonces yo decía, ay, yo sí voy a hacer desastre. Yo decía, yo soy guapo y a la misma vez me sentía la peor cosa del mundo. Pero yo decía, yo ahí voy a conseguir mujeres. Yo sé que ahí me van a ayudar las mujeres, decía yo. Yo decía, aquí coroné. Digo yo, ¿cómo va a haber un hombre más bonito que yo? Uno sí es tonto. Nos venimos para acá. Llegamos a una iglesia muy grande que hay aquí donde yo vivo. Y cuando yo llego a esa iglesia, yo dije, yo voy a hacer las cosas bien. Voy a hacer las cosas bien. Y cuando llego a la iglesia, me emociono y digo yo, Señor, yo quiero entregarte mi vida, Señor. Me acuerdo una vez, me estoy devolviendo, que andábamos en una iglesia Entre Ríos, eso es en Costa Rica, y fue una pastora, no, nunca se me olvida el nombre, o profeta, que se llama Alejandra. Ella contó un testimonio muy poderoso, y me acuerdo que fue como una de las primeras veces que yo sentí el Espíritu Santo en mí, y me acuerdo que todo el mundo se puso a danzar y yo danzaba, pero yo sentía algo, yo lloraba, yo sentía la presencia de Dios, y el altar estaba mojado, entonces yo me resbalé y dije, yo fue putica. Y yo, Señor, perdón, ninguna mala palabra en el altar, Señor, perdón, porque yo me resbalé, yo juego. Y yo, Señor, perdón, en el altar yo sentía que yo sentía que me iba a caer fuego. Pero lo que le quiero decir es que en todo ese proceso yo veía a Dios, yo veía a Dios. Uy, me acuerdo una experiencia, ya sigo con Guanacaste, pero me acuerdo una experiencia cuando que yo siento que un brujo me visitó y me echó un hechizo, que va a sonar muy loco, pero lo voy a contar porque sé que no solo a mí me ha pasado. Que yo estaba con los ojos cerrados, estaba en mi cuarto y yo sentía que mi cuarto estaba en el infierno. Yo sentía que si yo abría la puerta, estaba en el infierno. O sea, que si yo abría la puerta, era el infierno, lleno de llamas. Muchachos, yo me iba a volver loco. Yo estuve tal vez más de una hora tratando de salir de mi cuarto. Yo me iba a volver loco, yo me agarraba la cabeza. Era algo sobrenatural. El diablo llegó. El diablo, los demonios llegaron a mi cuarto a atormentarme de una manera que yo decía, aquí está el diablo. Obviamente yo pensé muchas veces el suicidio. Pero en ese momento yo me iba a volver loco, yo me iba a volver loco, yo me iba a volver loco. Y yo no puedo decir, era una ansiedad, era un miedo. Yo quería como gritar, pedirle ayuda a mi mamá, y el diablo me metía la idea que si usted abre la puerta y ve a su mamá, ella es un demonio. Y me acuerdo que no sé qué pasó, que cuando yo abrí la puerta y vi que era mi casa, yo no sé qué pasó, pero me acuerdo que yo me iba a volver loco ese día. Me acuerdo que yo tenía, esto es una super historia. Me acuerdo, esto fue un sueño muy importante que yo siempre tuve. Hay algo que se llaman esposos espirituales. Los esposos espirituales son demonios asignados que se casan con usted, espiritualmente hablando, sin su consentimiento. Ellos no piden consentimiento. Y ellos gobiernan su vida a fin de destruirle su vida. Y lo reclaman a usted como suyos. Y me acuerdo que yo siempre tenía un sueño. Yo estaba a punto de casarme, smoking, lindo, regio, ¿ah? Y siempre la mujer con la que yo me iba a casar era una mujer hermosa. Todas eran diferentes. Fueron como unas 5 mujeres. Y me acuerdo que yo no me quiero casar con ellas porque no las conozco. Es una loquera. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo no me puedo casar con estas mujeres. Yo no sé quiénes son. Y yo recuerdo que yo hablo con ellas y yo les digo, muchacha, vea, usted es muy guapa y todo, usted es una mujer muy hermosa, pero yo no puedo casar con usted, vámonos, dejemos esto botado. Y era ese compromiso de angustia que yo dije, ¿cuánto dinero se gastó? Yo me veía ella tan bonita, ella me decía, no, yo sí me quiero casar, ¡fum! Me despertaba. Después, escuchando al profeta T.B. Joshua, que ya el Señor se lo llevó, él decía, y muchas veces demonios hablan cuando los están liberando. Ellos decían, el profeta T.B. Joshua decía que cuando eso pasa es que te querían casar con un demonio. Y yo me di cuenta que a mí me querían casar con un demonio. Esto es importantísimo. Yo tenía sueños en donde llegaban espíritus inmundos en forma de hombre, incubos y subcubos, a tener relaciones conmigo. Y yo me acuerdo que yo nunca he tenido relaciones así, reales, pero yo sentía que eran reales. Y yo sabía que estos eran demonios, y me acuerdo claramente una voz que me dijo, Ulises, aprende a invocarlos para que usted los llame cuando usted quiera. No, el asunto estaba pesado. Me acuerdo que llegamos aquí a Guanacaste, mi relación con papi cero, y me acuerdo que el primer día nos pasamos, yo no estaba tan indispuesto por venirme, yo hacía una nueva vida, un nuevo comienzo, yo estaba huyendo muchas cosas en mi interior, sin que mami supiera. Y me acuerdo que cuando llegamos aquí, usted no ocupa moverse del lugar para cambiar, usted necesita un encuentro con Jesús. Ya le digo por qué. Cuando llegamos aquí, estábamos metiendo un sillón en un lugar,
Sin culpa le majo el dedo a papi y me grita, animal. Papi tenía muchos asuntos, muchos issues que él tenía que cambiar. Y yo le grito y nos empezamos a pelear. Y me acuerdo, o sea, así como, me acuerdo que mami sufriendo y mami, pero el Señor empoderaba a mi mamá. Yo le decía, voy con un propósito para allá, con usted voy a restaurar su familia. Entonces mami decía, va a restaurar la familia, vea lo que acaba de pasar. Y me acuerdo que empieza esto. Aquí yo sentía que el pecado era peor, como más facilidad. Allá en el centro del país es como más regulaciones también. ¿Sabes por qué también? Porque como hay más delincuencia, aquí casi no hay, entonces como que la gente está más restringida. En cambio aquí hay como más libertad, como los muchachos desde muy jovencitos, bueno, yo sé que ya ahora todo ha cambiado, pero como que tienen más acceso a cosas malas. Y yo empiezo a contactarme con personas. Me acuerdo que mami, Dios le hace una advertencia y le dice así, a Ulises, una mujer va a querer quitarle la virginidad. ¿Así? Dios le dijo a mi mamá, a Ulises, una mujer va a querer quitarle la virginidad. Póngase viva. Cuando yo entro al colegio, habían unas culebras de compañeras. Yo era 10 veces peor, pero usted me entiende. Pero yo era cristiano, yo tenía un sello. El diablo en comportamiento, pero yo tenía un sello de hijo de Dios. Ellas no. Bueno, una era cristiana, pero eran unas mujeres y yo empiezo a coquetear con ellas. Y a mí yo dije, aquí con una, con dos, con cinco, con las que sea. Aquí yo vengo a eso. Mi interior decía, yo aquí vengo a arrasar, papá. Y me acuerdo que una me hace caso. Y empezamos a tener una relación normal. Cuando usted está en el mundo sin Dios, usted está así, usted no ve. Y yo veía más mal a otra compañera. Y yo dije, sí, esta es con la que el diablo quiere quitarme la virginidad, pero esta carnita no se la lleva cualquiera, decía yo. Y me acuerdo que, obviamente no era ella. La otra con la que yo fui novio, esa mujer yo no sé, no sé cómo estará. Eso sí era un saco de inmoralidad sexual, igual que yo. Y un día me invita a la casa. Me dice, ¿por qué no viene? Y yo, no, es que qué vergüenza con su mamá. Me dice, no, ella no está. Yo no entendía. Entonces le digo yo, no, qué vergüenza, menos. Me decía, ¿pero por qué no viene? Le digo yo, no, hombre, voy a tener que ponerme un boxer, un calzón, le digo yo, de hierro para que no pase nada. Y ya, seguro ella decía, este tonto que no entiende. Y no era que no entendía, es que hasta cierto punto yo era inocente. Y me acuerdo que ella después de esa conversación me dice, usted seguro va a ser pastor. Y yo, ¿por qué? Usted seguro va a ser pastor, me decía. Y me acuerdo que yo a ella le conté que yo era virgen. Y al día siguiente llega una compañera y me grita, ¿qué? ¿Tuvo miedo que X lo hiciera hombre? Yo la volví a ver a ella y yo la quería matar con la mirada porque yo a nadie le había contado eso. Terminamos. Hay muchos demonios, escuche esto, que no se activan hasta el acto sexual. Y yo, gracias a Dios, nunca tuve un acto sexual con un hombre ni con una mujer, en el sentido, la penetración, la, es que no sé si digo estas palabras y después me lo bloquean, pero cuando el hombre se introduce en la mujer, o el hombre con el hombre, o whatever, ahí hay una activación sexual y hay una atadura de alma. Es ahí donde cuesta salir mucho. Muchas cosas en mí no se habían activado, porque aunque yo toqué bastante, pero, pero, era, pero no era profundo, eran toques normales. No se había activado en mí, pero es que había una mamá orando para que eso no pasara. Si eso hubiera pasado, me pierden porque me pierden. Yo tenía un repudio hacia mi familia y eran los mismos demonios. Yo todo lo odiaba. Mi vida era la inmoralidad sexual. Pero cuando yo llego aquí, empiezan a ocurrir muchas cosas importantes. Y aquí es donde viene la intervención de Dios brutal. Yo empiezo a asistir a esta iglesia, tengo malas amistades, por eso los papás tienen que estar ubicados. Mi papá me dejaba ir a fiestas de toros y yo ahí aprovechaba para ir a bailar, para ir a repellar, para ir a tomar. Yo después de que tomé aquella vez en Heredia, yo dije, yo no vuelvo a tomar más. Pero aquí es donde yo voy a un encuentro en la iglesia y aquí todo cambia. Y esto lo quiero dejar para la siguiente parte. Y realmente en ese encuentro que yo tengo, literalmente es, nada más esto les adelanto, todo, así como usted lo escucha en la Biblia, o lo lee en la Biblia, o lo escucha en testimonios, a mí fue como que me hicieran así, como que si este fuera el demonio y que alguien hiciera así, o todo lo que yo tenía alguien ser así, me lo quitó.
me lo quitó, fue el encuentro con Jesús. Entonces, pronto grabo la siguiente parte y yo sé que ustedes ahí van a ver cómo el poder de Jesús me tocó y me cambió totalmente. Los amo, compartan este video y déjenme aquí todas las preguntas que tengan, todos los comentarios que quieran y seguimos y nos vemos en el próximo video.